Hola calvos, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un nuevo video para el canal. Yo soy NPlay, espero que lo disfruten y no lo olviden, tomen agüita. En este video hablaremos muchísimo de Uncharted, de Tomb Raider, de algunas noticias de Xbox. También tenemos nueva demo gratis en la PlayStation Store, algunas ofertas y códigos de descuento muy interesantes, de Capcom, de Amazon. Así que les recomiendo que vayan avanzando en la línea de tiempo que tienen acá abajo a la noticia que más les interese, o pueden ir a una, a otra y así ir por el video por donde ustedes quieran. Me ayudan muchísimo obviamente viéndolo completo, y recuerden que si les sirve el contenido de las noticias de videojuegos se pueden suscribir y activar la campanita para nuevas noticias, dejar su me gusta acá abajo que me ayudan muchísimo, es un clic y es gratuito, y comentar lo que ustedes quieran. Comencemos con las noticias del video. Bueno, lo primero que les vengo a comentar es que tenemos el enlace de la descripción o comentario fijado para que vayan a ver estos juegos por muy poco dinero. Son juegos muy buenos que la verdad son de hace un tiempo, pero que merece la pena que los prueben y los jueguen por tan bajo precio, ¿sí? Son juegazos, y además de esto, si no les alcanza, tienen un código de descuento ni bien ingresan a la tienda oficial. Desde mi enlace de acá abajo de la descripción o comentario fijado, obviamente, tienen un 10% de descuento con el código BIGSAVER. Dan clic acá y tienen 10% en lo que sería todos los juegos digitales y tarjetas de regalo en Eneba. Lo que hacen ellos es recopilarte acá lo que serían las mejores ofertas o los mejores juegos o los más canjeados, y como vemos acá arriba ya tenemos juegazos: God of War, Grand Theft Auto, FIFA, Minecraft, Spider-Man, sí, juegazos, y tienen un 10% de descuento poniendo el código BIGSAVER. Además, por si fuera poco, acá también tienen tarjetas de regalo, ¿sí? No le dan a este, sino que van al del costado que dice tarjetas de regalo mucho más baratas en Eneba. Y acá tendrían las tarjetas para PlayStation mucho más barato, a las cuales también pueden aplicarle el descuento BIGSAVER. Ahora sí pasemos a hablar de PlayStation 5 porque se celebra el fin de los problemas de stock. PlayStation 5, recordemos que llegó a las tiendas en noviembre del 2020 para iniciar una nueva generación de la marca de consolas de Sony. Generación que ha sido un tanto extraña durante sus 2 primeros años de vida debido a los problemas de suministro que ha sufrido toda la industria tecnológica y que ha afectado mucho a la disponibilidad de PlayStation 5 en las tiendas. Por suerte, los problemas de suministro de PlayStation 5 han terminado este 2023. Y bueno, como les comentaba, lo que se celebra este 2023 es que ha cesado este problema de suministro en PlayStation 5, algo que comunicó Jim Ryan. Si quieres comprar una PlayStation 5, ahora debería ser mucho más fácil encontrarla en las tiendas de todo el mundo, dice. Pasemos a los juegos con Gold para febrero del 2023. Si sos jugador de Xbox, te voy a comentar qué juegos tenés disponible durante febrero del 2023 con Gold. Disponible del 1 de febrero al 28 de febrero tendríamos el For the King, un juego de estrategia del rol táctico que introduce elementos roguelike para favorecer una partida propia en cada intento. Se puede jugar en solitario o en cooperativo local y online, y fundamenta su trama en una revolución iniciada por el asesinato de un rey. Por otro lado, disponible del 16 de febrero al 15 de marzo tendríamos el Goods and Goals. Es un juego arcade de fútbol en las que las normas del deporte se retuercen para ofrecer partidos carentes de sentidos en los que se enfrentan equipos formados por futbolistas a elegir entre más de 30 héroes con habilidades únicas. Estos dos videojuegos están valorados en 39,98 euros en la Xbox Store española. Además, para los que quieran puntos en la GameScore, los trofeos o logros proporcionados por estos juegos te dan un total de 2000 puntos. Para los que no saben qué es Xbox Live Gold y dónde se puede canjear tanto en PC como en Xbox, y es un servicio de juego online que, entre sus múltiples ventajas, nos ofrece una selección mensual de títulos a coste cero, como un PlayStation Plus esencia. Estos juegos los canjeas y te quedan en tu biblioteca hasta que dejes de pagar la mensualidad. Cuando dejes de pagar la mensualidad del Xbox Live Gold, ya no tendrías estos títulos. Ahora pasemos a hablar de Amazon y de Tomb Raider, porque Amazon querría convertir Tomb Raider en un universo multimedia interconectado como Marvel. La saga Tomb Raider va a tener una nueva oportunidad de la mano de Amazon, que no solo ha confirmado que editará su próximo videojuego, sino que además también prepara una serie en la que ya tiene guionistas. Además de eso, los rumores hablan de una nueva película con la historia de Lara Croft. Todo ello parece formar parte de un plan a largo plazo de la compañía de Jeff Bezos, que, según nuevas informaciones, querría convertir a la Casa Tesoros en el centro de un nuevo universo multimedia conectado. Esto se compara últimamente mucho con lo que es Marvel y su universo interconectado entre todas las series y películas. Bueno, lo mismo querría hacer Amazon con lo que sería Tomb Raider. Ahora, ¿cuándo se va a presentar el nuevo juego de Tomb Raider? Todavía es mucha la información que se desconoce acerca del nuevo amanecer de Tomb Raider, aunque los rumores apuntan a que sabremos mucho más a finales del 2023. Ahora hay que tener en cuenta que Amazon no solamente está concentrado en Tomb Raider, sino que también está preparando la adaptación de otros juegos, como puede ser God of War, que va a ser muy fiel al juego del 2018, y también el Fallout, ¿sí? De la que recientemente vimos imágenes filtradas. Y atentos fanáticos de Capcom, porque Capcom va camino a vender este año más que los años anteriores, ¿sí? Y desde hace rato viene vendiendo en cada año mucho más que los años anteriores, así que vamos a ver qué tiene preparado Capcom para este año y por qué viene vendiendo bastante.
La editora y desarrolladora japonesa Capcom va en camino a vender en su año fiscal 2022-2023, que termina el 31 de marzo, más juegos que ningún otro año en su historia. La compañía ha presentado un informe financiero donde dicen haber vendido 29,1 millones de juegos hasta el 31 de diciembre del 2022, una cifra que esperan que aumente hasta un récord de 40 millones el 1 de abril. Las ventas acumuladas hasta diciembre superan con cierta holgura las del año fiscal previo en esas fechas. En diciembre del 2021, que es el otro año fiscal, el anterior, la cifra alcanzaba los 25,8 millones de videojuegos vendidos en todo el año. Por lo tanto, en el anterior año fiscal vendieron 25,8 millones a diciembre y ahora 29,1 millones hasta diciembre, o sea, hasta cambio de año. Teniendo todavía enero, febrero y marzo por delante completos, vamos a ver qué juegos pueden llegar a lanzar durante este tiempo. Lo más importante de lanzamientos próximamente es el estreno del Resident Evil 4 Remake para PC, Play 5, Xbox Series y PlayStation 4 el 24 de marzo. Ahora, esos 29,1 millones de juegos vendidos hasta la fecha son básicamente gracias a las sagas de Monster Hunter y de Resident Evil. Y a pesar de todo esto, los ingresos han disminuido ante una falta de un gran estreno. A pesar de la cantidad de juegos vendidos, los ingresos de la empresa han disminuido en 9,6% respecto al mismo periodo del año pasado, lo que Capcom atribuye a la falta de un gran nuevo título, algo que corregiría lo que sería el Resident Evil 4 Remake. Si el estreno de la aventura protagonizada por Leon Kennedy logra lo esperado por Capcom, estos ingresos van a superar el año previo y la firma llevará una década aumentando sus ingresos año tras año. Además, en el siguiente año fiscal la compañía prepara Street Fighter VI, que va a salir el 2 de junio del 2023, y Exoprima. Sin fecha tiene anunciados también el Dragon's Dogma 2 y Pragmata. Así que Capcom tiene mucho trabajo entre manos de cara a los lanzamientos de estos títulos. Llegó el momento, vamos a hablar de Uncharted 5, de Uncharted DLC, de qué Uncharted vamos a hablar, porque el nuevo anuncio de PlayStation 5 sugiere una secuela de Uncharted 4. Y así es, Sony Interactive Entertainment ha publicado un anuncio publicitario con referencias a múltiples juegos de PlayStation 5 conocidos, pero con breves imágenes que apuntan a un nuevo Uncharted. Y en ese tráiler o pedacito de video tendríamos novedades y referencias evidentes y abundantes a muchos juegos de la consola publicados y anunciados, pero también tendríamos una nueva referencia a una nueva entrega de lo que sería la saga de Uncharted. El propio fabricante de PlayStation deja entrever que hay alguna sorpresa en el video, pues en el blog de la compañía se puede leer: este nuevo anuncio da a entender la amplitud de experiencias extraordinarias que tienen lugar en el universo de PlayStation 5 usando un estilo de un canal de noticias. A ver si eres capaz de detectar todos los juegos referenciados. Lo que se da a entender en este video, voy a tratar de decirlo sin tantos spoilers por si alguno no jugó Uncharted 4, pero que lo que sucede es que Cassie, la hija adolescente de Nathan Drake y Elena Fisher, en el final del Uncharted 4 descubre una de las reliquias recopiladas por sus padres en las aventuras. Y bueno, nada, lo que sucede es que la chica del video de PlayStation, del que se filtró, se parece mucho a Cassie, o se especula que puede llegar a ser Cassie, la hija de Nathan Drake. Ahora, muchos me van a decir que en las noticias anteriores de este canal les traje que Neil Druckmann, director creativo de la cuarta entrega y vicepresidente de Naughty Dog, dijo que el estudio ha pasado página con Uncharted, aunque se han analizado ofertas de empleo que dicen una cosa completamente distinta. A finales de diciembre, una web poco conocida aseguró que un estudio no concretado está haciendo un reboot de Uncharted. A esta información le dio el peso el insider habitual Tom Henderson. Quizá un cambio de protagonismo de Nathan a Cassie sería suficiente para denominar reboot a este proyecto. Hay que esperar a ver qué sucede realmente con este juego Uncharted 5, y vamos a tener paciencia y esperar. Pero les quería traer esta noticia para que sepan que se ha filtrado lo que sería una imagen en ese video y que nos están dando a entender que puede llegar a venir un nuevo Uncharted. Por último, les quería comentar que hay un nuevo juego en la PlayStation Store, el cual tiene una demo. En la sección de demos gratuitas vamos a tener, si buscamos por el filtro de nuevo primero, vamos a tener un juego llamado Black Beat Demo. Black Beat es un juego de puzzles musical muy creativo. Manipulas hasta 4 líneas temporales y guías a tu banda sorteando dificultades. Practica trucos reales para aumentar tu puntuación. Personaliza tu partida con los pedales de efectos musicales y estilos de música. Este juego está disponible en la PlayStation 4 y PlayStation 5 a modo de demo, y si les gusta la demo lo pueden comprar. Bueno, la realidad es que no es un gran juego para traerles, pero les quería traer una nueva demo que está disponible para actualizarlos cuando viene nuevo contenido de la PlayStation Store y que ustedes lo sepan, porque a lo mejor alguno lo descarga y lo prueba. Bueno, antes de terminar con el video, vamos a saludar algunos comentarios de los videos anteriores que me pusieron si los podía saludar. Un saludo para Samuel Molina, un saludo para Chupapis, saludo para Julián Ospina desde Colombia, saludos para Reyney 155, saludo para Iván Coria, un saludo para Luis Díaz,
Y recuerden que si ustedes quieren un saludo en el próximo video, lo dejan saber acá abajo en los comentarios. Recuerden también que me ayudan muchísimo dejando su me gusta, comentando lo que ustedes quieran y suscribiéndose y activando la campanita si les sirve el contenido y quieren nuevas noticias de videojuegos. Nada más que decirles, espero que les haya gustado las noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, chao.